When you want your spring break to feel like... and your kids' pool day to feel like... and your hotel bed to feel like... ooh, and room service to feel like... because at Hilton, hospitality feels like... Your cabana's ready. Would you like fresh towels? It matters where you stay. Book now at Hilton.com. Hilton, for the stay. Monster Energy. Everybody knows White Monster, Zero Ultra. That's the OG. It kicked off this whole zero sugar energy drink thing. But Ultra is a whole lineup now. You've got Strawberry Dreams, Blue Hawaiian, Sunrise, and Vice Guava. And they all bring the Monster Energy punch. So if you've been living in the white can, branch out. Ultra's got a flavor for every vibe. And every single one is zero sugar. Tap the banner to learn more. Detén todo por un momento y escucha este mensaje que puede transformar tu vida. Soy Jesús, tu Salvador, y quiero hablarte sobre uno de los mayores ejemplos de fe y valentía, Josué, el conquistador de Canaán. Antes de seguir, asegúrate de hacer clic en los 3 botones de abajo. Hazlo ahora para que este mensaje pueda llegar a todos los que lo necesiten. Josué no era solo un líder militar, era un hombre que confiaba plenamente en el plan de Dios. Cuando enfrentó murallas imposibles y desafíos abrumadores, no se dejó vencer por el miedo. En su corazón sabía que la victoria estaba asegurada porque caminaba bajo la promesa divina. Dios le dijo: sé fuerte y valiente, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Ese mismo Dios también camina contigo hoy, guiándote a conquistar tus propias Canaans. Comparte este mensaje con aquellos que necesitan esta inspiración hoy, dale me gusta para apoyar esta palabra, y no olvides comentar amén 3 veces para confirmar tu fe. Sigue este perfil para no perderte más mensajes divinos. Josué, conocido como el fiel sucesor de Moisés, es uno de los personajes más fascinantes y complejos del Antiguo Testamento. Su historia está marcada por triunfos épicos, decisiones difíciles y una fe inquebrantable que lo llevó a liderar a Israel en la conquista de la tierra prometida. Sin embargo, detrás de sus victorias y su imagen de líder ejemplar, se esconden aspectos oscuros y dilemas que rara vez son explorados en profundidad. Como conquistador de Canaán, Josué enfrentó un contexto lleno de conflictos culturales, espirituales y éticos. Su liderazgo no solo consistió en ejecutar órdenes divinas, sino también en lidiar con las complejidades de un pueblo propenso a la desobediencia y las tensiones inherentes a la guerra. ¿Qué secretos oscuros se encuentran detrás de su misión de conquista? ¿Qué conflictos internos enfrentó mientras guiaba a Israel hacia su destino? ¿Cómo manejó las expectativas de llenar el enorme vacío dejado por Moisés? En este análisis, desentrañaremos las facetas más ocultas de Josué, desde su formación bajo el liderazgo de Moisés hasta los dilemas morales que enfrentó como comandante de Israel. Exploraremos su estrategia de conquista, los milagros que marcaron su camino y las decisiones que definieron su legado. Prepárate para descubrir los secretos oscuros y jamás revelados de Josué, conquistador de Canaán. Josué asumió el liderazgo de Israel en un momento crucial de su historia. Después de 40 años de vagar por el desierto, el pueblo de Israel estaba finalmente a punto de entrar en la tierra prometida. Este periodo de espera no solo fue una consecuencia de su desobediencia inicial al no confiar en Dios para conquistar Canaán, sino también una etapa de purificación y renovación espiritual. Las generaciones más antiguas que habían salido de Egipto perecieron en el desierto, y los hijos de Israel que ahora estaban listos para entrar en Canaán habían crecido en un contexto de dependencia directa de Dios, alimentados por el maná y guiados por la columna de nube y fuego.
Este momento estaba lleno de tensiones y expectativas. Israel estaba en un punto de transición entre ser una nación nómada, acostumbrada a depender de provisiones milagrosas, y convertirse en un pueblo establecido con raíces permanentes. El desafío de tomar posesión de la tierra implicaba enfrentarse a naciones fuertes y bien organizadas. Canaán no era un territorio vacío, estaba habitado por pueblos con culturas avanzadas y ejércitos bien equipados, lo que hacía que la misión de Josué pareciera casi imposible desde una perspectiva humana. El ascenso de Josué al liderazgo no ocurrió de manera fortuita. Desde joven, Josué sirvió como asistente personal de Moisés, siendo testigo cercano de la relación única entre Moisés y Dios. Fue Josué quien acompañó a Moisés al monte Sinaí, Éxodo capítulo 24, versículo 13, y quien estuvo al frente del ejército israelita en la batalla contra Amalek en el desierto, Éxodo capítulo 17, versículos del 8 al 13. Estas experiencias no solo le enseñaron el valor del liderazgo, sino también la importancia de la obediencia absoluta a Dios. Sin embargo, el legado de Moisés era un peso enorme para cualquier sucesor. Moisés había sido el líder que enfrentó al faraón de Egipto, que abrió el Mar Rojo, y que había recibido directamente las leyes de Dios. Para Josué, llenar ese vacío significaba enfrentar no solo las expectativas del pueblo, sino también las suyas propias. Aunque fue comisionado directamente por Dios, las dudas y la presión de ser comparado con Moisés seguramente fueron una carga constante. La tierra prometida, descrita como un lugar de leche y miel, estaba lejos de ser un territorio idílico deshabitado. Canaán estaba ocupada por una variedad de pueblos y ciudades-estado, cada uno con sus propias culturas, religiones y prácticas. Los cananeos eran conocidos por sus cultos politeístas, que incluían sacrificios humanos y ritos idolátricos. Este entorno planteaba un desafío espiritual para Israel, cuyo llamado era ser un pueblo apartado y consagrado al único Dios verdadero. El mandato divino de conquistar Canaán no solo tenía un propósito geográfico, sino también espiritual. Dios había advertido que las prácticas corruptas de los cananeos podrían influir en el pueblo de Israel si no se erradicaban por completo. Este mandato de destruir a las naciones de Canaán, Deuteronomio capítulo 20, versículos del 16 al 18, ha generado debates éticos y teológicos a lo largo de los siglos, pero para Josué representó una misión clara: llevar a cabo el juicio de Dios contra estas naciones mientras guiaba a Israel hacia su destino. El contexto histórico y espiritual de Josué nos muestra que su liderazgo no fue solo una cuestión militar, sino una misión integral que abarcaba lo político, lo ético y lo espiritual. Desde su posición al frente del pueblo, Josué debía equilibrar la fe en las promesas divinas con la realidad de las batallas que tenían por delante, demostrando que el éxito no dependía de su propia fuerza, sino de su obediencia total a Dios. Este equilibrio entre lo humano y lo divino marcaría cada decisión que tomó y sentaría las bases para su legado como conquistador de Canaán. El liderazgo de Josué no comenzó por voluntad propia, sino por un llamado directo de Dios. En el libro de Josué capítulo 1, versículos del 1 al 9, se relata cómo, tras la muerte de Moisés, Dios instruyó a Josué a tomar el mando y guiar al pueblo de Israel hacia la conquista de Canaán. Este momento marcó un cambio trascendental en su vida, pues ya no sería solo el asistente o el estratega militar, sino el líder principal encargado de cumplir una misión divina que había comenzado con Abraham y que había sido reafirmada a través de Moisés. Dios le dio instrucciones claras y le aseguró su apoyo incondicional,
sé fuerte y valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Josué capítulo 1, versículo 9. Estas palabras, aunque reconfortantes, también reflejaban la magnitud del desafío que enfrentaría. Josué estaba llamado a asumir un liderazgo que exigía obediencia, valentía y una fe inquebrantable, no solo para sí mismo, sino para inspirar a toda una nación. Dios le prometió a Josué que todo lugar que pisara sería suyo, como parte del pacto eterno con Israel. Esta promesa, aunque alentadora, requería una fe profunda, ya que las circunstancias inmediatas no reflejaban la victoria. Canaán estaba habitada por pueblos poderosos, con ciudades fortificadas y ejércitos bien preparados. Desde una perspectiva humana, la tarea parecía insuperable, pero la clave del éxito radicaba en la confianza de Josué en que Dios cumpliría su palabra. La fe de Josué no era una fe pasiva, sino una fe activa que requería obediencia y acción. Cada paso en la conquista de Canaán debía ser guiado por las instrucciones divinas, como se evidencia en eventos como la caída de Jericó, donde la victoria dependió de seguir un mandato aparentemente irracional. Josué capítulo 6, versículos del 2 al 5. Este tipo de confianza total en Dios definió el liderazgo de Josué y lo distinguió como un hombre de fe. Asumir el liderazgo de Israel implicaba más que dirigir campañas militares. Josué heredó una nación con una historia de desobediencia, dudas y rebelión. Durante los 40 años en el desierto, Moisés había enfrentado constantes desafíos al liderazgo, y Josué sabía que esas tensiones no desaparecerían al cruzar el Jordán. El pueblo de Israel, aunque expectante por la tierra prometida, seguía siendo vulnerable a la idolatría, la desobediencia y el miedo. El liderazgo de Josué también incluía la responsabilidad de guiar espiritualmente al pueblo. Dios le ordenó meditar en su ley día y noche y asegurarse de que el pueblo la obedeciera. Josué capítulo 1, versículo 8. Este mandato no era solo un consejo personal, sino una directriz para mantener a la nación en el camino correcto, reconociendo que el éxito en Canaán no dependía únicamente de la fuerza militar, sino de su fidelidad a Dios. So good, so good, so good. Spring styles are at Nordstrom Rack stores now, and they're up to 60% off. Stock up and save on Rag & Bone, Madewell, Vince, All Saints, and more of your favorites. How did I not know Rack has Adidas? Why do we rack? For the hottest deals. Just so many good brands. Join the Nordy Club to unlock exclusive discounts, shop new arrivals first, and more. Plus, buy online and pick up at your favorite Rack store for free. Great brands, great prices. That's why you rack. Score more with the college-branded Venmo debit card and earn up to 5% cash back with Venmo Stash. Got paid back? With the Venmo debit card, you can instantly access your balance and spend on what you want, like game day snacks, gear, tickets, and more. The more you do, the more cash back you can earn. Plus, there's no monthly fee or minimum balance. Sign up now at Venmo.com/collegecard. The Venmo MasterCard is issued by the Bancorp Bank N.A. Select schools available. Venmo Stash terms and exclusions apply at venmo.me/stash terms. Max $100 cash back per month. Kayak gets my flight, hotel, and rental car right. So I can tune out travel advice that's just plain wrong. Bro, Skycoin. Way better than points. Never fly during a Scorpio full moon. Just tell the manager you'll sue. Instant room upgrade. Stop taking bad travel advice. Start comparing hundreds of sites with Kayak and get your trip right. Bad advice? You talking to me? Kayak. Got that right. El peso del liderazgo no era solo externo, sino también interno. Josué debía enfrentar sus propios temores e inseguridades. Aunque había servido como asistente de Moisés durante años, el rol de líder principal lo colocó en una posición de máxima responsabilidad.
Guiar a millones de personas, enfrentarse a enemigos poderosos y ser el instrumento de la justicia divina requería una fortaleza y una fe extraordinarias. A través de este llamado divino, Josué aprendió que el verdadero liderazgo no consiste en la ausencia de miedo, sino en confiar en Dios incluso en medio de las mayores incertidumbres. La llamada divina de Josué estableció las bases para su vida y su legado. Su liderazgo no se basó en habilidades humanas, sino en su disposición para obedecer y depender completamente de Dios. La promesa de su presencia constante fue la fuente de su valentía y determinación, permitiéndole asumir el desafío de liderar al pueblo hacia el cumplimiento de las promesas divinas. Este compromiso inquebrantable con su llamado es lo que convirtió a Josué en un líder ejemplar, recordándonos que el éxito verdadero radica en la fe y la obediencia a Dios. Uno de los primeros actos de liderazgo de Josué fue enviar espías a Jericó, una ciudad fortificada clave en la región de Canaán. Josué capítulo 2, versículos del 1 al 24. Esta misión no solo tenía un propósito estratégico, sino también espiritual. Josué, que años antes había sido uno de los 12 espías enviados por Moisés a explorar la tierra, entendía la importancia de recopilar información para preparar al pueblo para la conquista. En Jericó, los espías encontraron a Rahab, una mujer cananea que desempeñaría un papel crucial en la narrativa. Rahab, consciente del poder del Dios de Israel, decidió proteger a los espías y negociar la seguridad de su familia a cambio de su cooperación. Este encuentro no solo fue una victoria estratégica, sino también un recordatorio de que incluso en medio de las naciones enemigas, había quienes reconocían la soberanía de Dios. Rahab se convirtió en un ejemplo de fe, y su inclusión en la genealogía de Jesús, Mateo capítulo 1, versículo 5, resalta cómo Dios puede redimir y utilizar a personas inesperadas para cumplir su propósito. El espionaje en Jericó no solo reveló las debilidades de la ciudad, sino que también mostró la importancia de la... Si has llegado hasta aquí, realmente espero que hayas encontrado inspiración y conocimiento en nuestro viaje de hoy. Si es así, te invito a suscribirte a nuestro canal. Y si te sientes movido, comenta, amén, 3 veces para esparcir bendiciones por todos lados. No olvides compartir este video con tus amigos y familiares para que ellos también puedan recibir un mensaje de esperanza y fe. Ahora continuamos con el video, obediencia y la dependencia en Dios. Aunque los espías regresaron con información valiosa, la victoria sobre Jericó no sería lograda por medios convencionales, sino por un milagro divino. La caída de Jericó es uno de los eventos más memorables de la conquista de Canaán, y no ocurrió a través de tácticas militares tradicionales. Dios instruyó a Josué y al pueblo de Israel a marchar alrededor de la ciudad durante 7 días, con los sacerdotes llevando el arca de la alianza y tocando trompetas. Josué capítulo 6, versículos del 1 al 20. Esta estrategia, desde una perspectiva militar, parecía absurda, pero demostró que la verdadera clave para la victoria era la obediencia total a las instrucciones divinas. El resultado fue espectacular. Las murallas de Jericó se derrumbaron, permitiendo que el pueblo de Israel tomara la ciudad fácilmente. Este evento subrayó que las conquistas de Josué no dependían de su habilidad como estratega militar, sino del poder de Dios. La batalla de Jericó se convirtió en un testimonio de que la fe y la obediencia a Dios podían superar cualquier obstáculo, sin importar cuán insuperable pareciera. Este evento también marcó un precedente para las conquistas futuras,
el éxito de Israel en Canaán dependería de su disposición para seguir las órdenes divinas, incluso cuando éstas desafiaban la lógica humana. La caída de Jericó no solo aseguró una victoria estratégica, sino que también reforzó la confianza del pueblo en que Dios estaba peleando por ellos. Sin embargo, la conquista de Jericó también plantea preguntas difíciles sobre la moralidad de las órdenes divinas. Dios había instruido a Josué a destruir completamente la ciudad, incluyendo a sus habitantes, como una forma de juicio contra sus prácticas idólatras y corruptas, Deuteronomio capítulo 20, versículos del 16 al 18. Este mandato, aunque claro en el contexto de la narrativa bíblica, ha generado debates éticos y teológicos a lo largo de los siglos. Para Josué, estas órdenes representaban un desafío emocional y espiritual. Aunque estaba comprometido a obedecer a Dios, debía enfrentarse al peso de ejecutar juicios tan severos. Este aspecto de su liderazgo revela la tensión entre la obediencia inquebrantable y las implicaciones humanas de sus decisiones. Las conquistas de Canaán, aunque vistas como actos de juicio divino en la narrativa bíblica, también plantean cuestiones sobre el precio de la fidelidad y la responsabilidad de quienes son llamados a cumplir propósitos divinos. La estrategia de conquista de Josué, desde el espionaje hasta las batallas milagrosas, refleja un liderazgo profundamente dependiente de Dios. Cada victoria no solo consolidó la posición de Israel en Canaán, sino que también reforzó el mensaje de que el éxito del pueblo no dependía de su fuerza o sabiduría, sino de su obediencia al Señor. Al mismo tiempo, estas historias nos invitan a reflexionar sobre los desafíos éticos y espirituales que acompañan el cumplimiento de una misión divina. La vida de Josué nos muestra que incluso en las victorias más grandes, el liderazgo espiritual conlleva un peso significativo, que solo puede llevarse con fe y confianza en Dios. Después de la gran victoria en Jericó, el pueblo de Israel enfrentó una inesperada y humillante derrota en Ai. Esta ciudad, mucho más pequeña y menos fortificada que Jericó, parecía ser un objetivo fácil. Sin embargo, los israelitas fueron derrotados y su confianza quedó destrozada. Josué capítulo 7, versículos del 1 al 5. La razón detrás de este fracaso se reveló pronto. Un pecado oculto dentro del campamento había quebrantado la santidad del pueblo y la relación con Dios. Acán, un miembro de la tribu de Judá, había tomado bienes prohibidos durante la conquista de Jericó. A pesar de que Dios había ordenado que todos los objetos de valor fueran consagrados a él y el resto destruido, Acán escondió algunas de estas posesiones en su tienda. Este acto de desobediencia no fue solo un pecado individual, sino que afectó a toda la comunidad. En la cultura de la época, la identidad colectiva era fundamental y un acto de desobediencia podía traer consecuencias sobre toda la nación. El pecado de Acán fue un recordatorio poderoso de que la santidad del pueblo era crucial para mantener la presencia y el favor de Dios. La derrota en Ai reveló que el éxito de Israel no dependía de su fuerza militar, sino de su fidelidad a los mandatos divinos. Como líder, Josué se enfrentó a la difícil tarea de descubrir la causa de la derrota y restaurar la santidad del pueblo. Tras buscar a Dios en oración, se le reveló que alguien había desobedecido el mandato divino. Josué capítulo 7, versículo 11. Con una determinación firme pero llena de pesar, Josué llevó a cabo una investigación que finalmente identificó a Acán como el culpable. El proceso fue meticuloso y doloroso. Josué tuvo que enfrentar al pueblo y confrontar el pecado en medio de ellos, un acto que requería tanto justicia como sensibilidad espiritual.
Este evento subraya el peso del liderazgo de Josué. No solo debía dirigir batallas, sino también garantizar que la nación permaneciera alineada con los principios divinos. La ejecución de Acán y su familia, aunque difícil de comprender desde una perspectiva moderna, fue vista como una purificación necesaria para restaurar la relación entre Israel y Dios. Este acto, aunque severo, reflejó la seriedad con la que se debía tratar la santidad en el pueblo de Dios. La derrota en Ai y la resolución del pecado de Acán trajeron importantes lecciones para Josué y el pueblo de Israel. Primero, demostraron que la obediencia colectiva era esencial para el éxito. El pecado individual tenía repercusiones comunitarias, y la restauración requería que todos se comprometieran nuevamente con los mandatos de Dios. Este evento no solo fortaleció el liderazgo de Josué, sino que también unió al pueblo en un entendimiento más profundo de su dependencia de Dios. En segundo lugar, la derrota en Ai recordó a Israel que sus victorias no dependían de sus propios méritos o habilidades, sino de su relación con Dios. La humillación inicial fue transformada en una oportunidad para el arrepentimiento y la renovación espiritual. Una vez que se purificó el campamento, Israel regresó a Ai y obtuvo una victoria contundente. Josué capítulo 8, versículos del 1 al 29, demostrando que la restauración de la santidad traía consigo la restauración del favor divino. Este episodio también tuvo un impacto profundo en Josué como líder. La experiencia de la derrota y el proceso de corrección le enseñaron la importancia de buscar siempre la guía de Dios antes de actuar. Josué entendió que la dependencia total de Dios era clave para el éxito, no solo en las batallas, sino en todos los aspectos del liderazgo. La derrota en Ai es un recordatorio para los creyentes de que incluso los fracasos pueden ser usados por Dios para enseñar lecciones valiosas. A través del arrepentimiento y la restauración, lo que parece una pérdida puede transformarse en una victoria espiritual. Para Josué, este evento fortaleció su fe, su liderazgo y su compromiso con la obediencia absoluta a Dios, preparándolo para los desafíos que aún tenía por delante en la conquista de Canaán. A medida que Josué lideraba al pueblo de Israel en la conquista de Canaán, su reputación como líder invencible comenzó a extenderse por la región. Las victorias en Jericó y Ai habían sembrado temor entre las naciones cananeas. Sin embargo, una coalición de reyes decidió enfrentar a Israel, mientras que los gabaonitas, habitantes de una región cercana, idearon una estrategia diferente, el engaño. Josué capítulo 9, versículos del 1 al 6. Los gabaonitas se disfrazaron como viajeros de tierras lejanas. Llevaron ropas desgastadas, sandalias rotas y pan mohoso, simulando haber recorrido largas distancias. Al llegar al campamento de Israel, pidieron hacer un tratado de paz, declarando que no representaban una amenaza para Israel. Su plan tenía un propósito claro: evitar ser destruidos por las fuerzas israelitas y garantizar su supervivencia. Josué y los líderes israelitas, impresionados por la apariencia y el relato de los gabaonitas, aceptaron la propuesta y establecieron un pacto con ellos. Sin embargo, este tratado se hizo sin consultar a Dios. Josué capítulo 9, versículo 14, un error que tendría consecuencias significativas. El pacto con los gabaonitas reveló una debilidad en el liderazgo de Josué y los ancianos de Israel: la falta de consulta con Dios. Hasta ese momento, Josué había buscado la guía divina en sus decisiones estratégicas, pero en este caso, actuó basándose únicamente en la información que tenía a la vista. Spring is here, and there's a whole new way to chai at Starbucks that's made perfect for you. Choose your sweetness.
Dial it up. Or keep things light. Add a touch of pistachio, a hint of strawberry, or vanilla. Or make it a spring classic with lavender. Because this season, there's endless ways to chai at Starbucks. This episode is brought to you by White Claw Surge. Nice choice hitting up this podcast. No surprises. You're all about diving into tastes everyone in the room can enjoy. Just like White Claw Surge. It's for celebrating those moments when connections have been made and the night's just begun. With bold flavors and 8% alcohol by volume, unleash the night. Unleash White Claw Surge. Please drink responsibly. Hard seltzer with flavors. 8% alcohol by volume. White Claw Seltzer Works. Chicago, Illinois. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Este error subraya una verdad importante. Incluso los líderes más fieles pueden cometer errores cuando no dependen completamente de la dirección divina. Cuando los israelitas descubrieron el engaño de los gabaonitas, 3 días después de haber hecho el pacto, se encontraron en una situación complicada. Romper el tratado habría significado desobedecer la promesa hecha en nombre de Dios, lo que hubiera desacreditado su testimonio. En cambio, decidieron cumplir el pacto, aunque impusieron condiciones a los gabaonitas, convirtiéndolos en sirvientes para el pueblo de Israel, responsables de cortar madera y transportar agua para el tabernáculo. Josué capítulo 9, versículos del 19 al 27. Este episodio sirvió como una lección valiosa para Josué y el pueblo de Israel. Les recordó la importancia de buscar siempre la voluntad de Dios antes de tomar decisiones, especialmente en situaciones complejas. La falta de consulta con Dios no solo puso a prueba el liderazgo de Josué, sino que también les enseñó a depender más profundamente de la guía divina. A pesar de que el pacto con los gabaonitas comenzó con engaño, este grupo desempeñó un papel significativo en la historia de Israel. Los gabaonitas, aunque inicialmente buscaron protegerse a través de una mentira, terminaron mostrando un respeto notable por el Dios de Israel. Su deseo de unirse al pueblo de Dios, aunque motivado por la supervivencia, les permitió integrarse en la comunidad israelita como sirvientes consagrados al tabernáculo. Más tarde, cuando los reyes cananeos conspiraron para atacar a Gabaón debido a su alianza con Israel, Josué acudió en su defensa, mostrando que el pacto, aunque basado en un engaño, debía ser honrado. Josué capítulo 10, versículos del 6 al 14. En esta batalla, Dios intervino de manera milagrosa, deteniendo el sol en el cielo para permitir la victoria de Israel, lo que reforzó el mensaje de que incluso los errores humanos pueden ser usados por Dios para cumplir su propósito. La historia de los gabaonitas refleja un equilibrio entre la justicia y la gracia divina. Aunque comenzaron como enemigos, su servicio al tabernáculo les permitió participar en la adoración al Dios verdadero. Este relato también subraya la fidelidad de Josué para cumplir con las promesas hechas en el nombre de Dios, incluso cuando las circunstancias eran difíciles. El pacto con los gabaonitas deja lecciones importantes para los creyentes. En primer lugar, resalta la necesidad de buscar la guía de Dios en cada decisión. Josué, a pesar de ser un líder experimentado, demostró que la dependencia en Dios es esencial en cada aspecto del liderazgo. En segundo lugar, muestra cómo la gracia puede operar incluso en medio de los errores humanos. Los gabaonitas, aunque comenzaron con engaño, encontraron un lugar en el pueblo de Dios,
recordándonos que nadie está más allá del alcance de su redención. Para Josué, este evento fortaleció su liderazgo al enseñarle la importancia de la consulta constante con Dios. Al mismo tiempo, mostró su integridad al honrar el pacto y proteger a los gabaonitas, reflejando el carácter de un líder comprometido con la justicia y la fidelidad. Esta alianza, aunque nacida del engaño, se convirtió en un testimonio de cómo Dios puede redimir las situaciones complicadas y usarlas para su gloria. Uno de los eventos más extraordinarios de la conquista de Canaán ocurrió durante una batalla decisiva en defensa de los gabaonitas. 5 reyes amorreos unieron fuerzas para atacar a Gabaón como represalia por su alianza con Israel. Los gabaonitas, en peligro, solicitaron ayuda urgente a Josué, quien respondió rápidamente, liderando un ataque sorpresa nocturno que marcó el inicio de una de las victorias más milagrosas de Israel. Josué capítulo 10, versículos del 6 al 10. En medio de esta batalla, Josué hizo una oración que desafió las leyes de la naturaleza, pidió a Dios que el sol se detuviera sobre Gabaón y la luna sobre el valle de Ajalón, para que Israel pudiera completar su victoria. Sorprendentemente, Dios respondió a su oración, y el sol permaneció inmóvil hasta que el enemigo fue derrotado por completo. Josué capítulo 10, versículos del 12 al 14. Este evento no solo aseguró la victoria, sino que también demostró que el poder de Dios trasciende cualquier límite humano, consolidando aún más la fe del pueblo en que Él estaba luchando por ellos. El milagro del sol detenido es un ejemplo poderoso de cómo Josué dependía de Dios para las batallas. Este acto no fue simplemente una muestra de poder divino, sino también una afirmación de que la misión de Josué era guiada y respaldada directamente por el Creador. Este evento trascendental mostró a las naciones de Canaán que Israel no era como cualquier otra fuerza militar, ellos contaban con la intervención activa de un Dios todopoderoso. La victoria en Gabaón no fue el único caso de intervención sobrenatural durante las batallas de Josué. Antes de que el sol se detuviera, Dios había lanzado granizo sobre los ejércitos enemigos, causando más muertes que las propias espadas de Israel. Josué capítulo 10, versículo 11. Este tipo de intervención divina resaltaba que las victorias de Israel no dependían de su habilidad militar, sino de la mano de Dios que peleaba por ellos. Estos eventos milagrosos no solo aseguraron las victorias, sino que también enviaron un mensaje claro tanto a Israel como a las naciones de Canaán. El Dios de Israel era un Dios vivo y poderoso, capaz de controlar los elementos y garantizar el cumplimiento de sus promesas. Para Josué, estas intervenciones eran un recordatorio constante de que él no luchaba solo. Cada batalla era, en esencia, una demostración de la fidelidad de Dios. Cada batalla liderada por Josué reflejó su profunda dependencia en Dios. A diferencia de otros líderes militares que confían en su experiencia, estrategias o recursos, Josué buscaba continuamente la guía divina. Este enfoque era evidente en eventos como la caída de Jericó, donde la victoria fue lograda mediante una obediencia total a instrucciones que no tenían sentido desde una perspectiva militar. Josué capítulo 6, versículos del 1 al 20. La dependencia de Josué en Dios no era simplemente una estrategia, sino una expresión de su fe y compromiso con el pacto divino. Cada milagro reforzaba su confianza en que Dios estaba peleando por Israel, lo que lo motivaba a seguir adelante incluso en las situaciones más desafiantes. Este liderazgo centrado en la fe también inspiró al pueblo a confiar en Dios y a obedecer sus mandatos, sabiendo que su poder era la clave de su éxito.
Las batallas milagrosas de Josué ofrecen lecciones importantes para los creyentes. Primero, muestran que la victoria no depende de la fuerza humana, sino de la intervención divina. Los milagros de Dios en estas batallas no solo aseguraron el cumplimiento de su plan, sino que también fortalecieron la fe de Israel en su poder y fidelidad. Segundo, estas historias resaltan la importancia de depender totalmente en Dios, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. Para Josué, estas experiencias reforzaron su papel como líder espiritual, además de ser un comandante militar. Él entendía que cada victoria era una oportunidad para glorificar a Dios y reafirmar el pacto entre él e Israel. Estas batallas no solo consolidaron la posición de Israel en Canaán, sino que también recordaron al pueblo que estaban siendo guiados por un Dios soberano que nunca los abandonaría. Las intervenciones sobrenaturales en las batallas de Josué subrayan el mensaje central de su liderazgo: el éxito en la vida y en los desafíos no proviene de nuestra capacidad, sino de nuestra disposición para obedecer y confiar en Dios. Este principio, ejemplificado en los milagros de Gabaón y otras conquistas, continúa resonando como un recordatorio atemporal del poder de la fe y la obediencia. Una vez que las principales batallas fueron ganadas, Josué enfrentó una tarea igualmente desafiante: la distribución de la tierra prometida entre las tribus de Israel. Esta etapa de su liderazgo requería no solo habilidades organizativas, sino también discernimiento espiritual para cumplir con las instrucciones divinas y satisfacer las necesidades de un pueblo que había esperado generaciones para recibir su herencia. Josué capítulo 13, versículos del 1 al 7. El proceso de asignación de tierras no fue sencillo. Algunas tribus, como la de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, ya habían recibido territorios al este del Jordán bajo la aprobación de Moisés. Las demás tribus dependían de Josué para recibir sus porciones en la tierra occidental. Usando el método del sorteo, guiado por el sacerdote Eleazar, Josué distribuyó las tierras conforme a la voluntad de Dios. Josué capítulo 14, versículo 2. Este método no solo aseguraba equidad, sino que también subrayaba la idea de que Dios era el verdadero dueño y dador de la tierra. La distribución de la tierra representaba más que una simple asignación territorial. Para las tribus, era la culminación de la promesa hecha por Dios a Abraham, Isaac y Jacob. Este proceso no solo satisfacía una necesidad práctica, sino que también reafirmaba la fidelidad de Dios y su compromiso con su pueblo. Sin embargo, la asignación de tierras no estuvo exenta de tensiones. Algunas tribus consideraron que su porción no era suficiente o adecuada. Por ejemplo, la tribu de José, representada por Efraín y Manasés, reclamó que su territorio era demasiado pequeño para su gran población. Josué capítulo 17, versículos del 14 al 18. Josué respondió instándolos a conquistar más tierras en las regiones montañosas, subrayando que debían actuar con valentía y fe para ampliar su herencia. Además de estas tensiones internas, las tribus enfrentaron desafíos externos. Muchas áreas asignadas seguían ocupadas por cananeos, lo que requería un esfuerzo continuo para establecer control total. Este proceso prolongado de conquista y establecimiento generó fricciones entre las tribus, especialmente cuando algunas parecían ser más exitosas que otras en la ocupación de sus territorios. Josué, como líder, tuvo que mediar en estos conflictos y recordar al pueblo que la unidad y la obediencia a Dios eran esenciales para su éxito colectivo. Whether your business has 6 floors or 6 employees, Walmart Business has everything you need to save time, money, and hassle.
you can restock your break room with bulk ordering, or bulk up your ordering team with shared payments. And you can get it all delivered straight to your business's door, whether that's on Wall Street or Main Street. Walmart Business. It's the Walmart you love, now for your business. Learn more at business.walmart.com. La fragmentación y los celos podían poner en peligro la misión divina, y Josué trabajó incansablemente para mantener a las tribus enfocadas en su propósito común. La transición de Israel de un pueblo nómada a una nación establecida no solo requería conquistas militares, sino también unidad nacional. Josué entendía que las divisiones internas podían ser tan peligrosas como los enemigos externos. Por ello, se esforzó por fomentar un sentido de comunidad y responsabilidad mutua entre las tribus. Uno de los momentos clave en este esfuerzo fue el establecimiento de ciudades de refugio y ciudades para los levitas, Josué capítulo 20 y capítulo 21. Estas designaciones no solo cumplían con las instrucciones dadas por Dios, sino que también reforzaban el sentido de justicia, santidad y comunidad en la nación. Las ciudades de refugio garantizaban que incluso los conflictos internos, como los casos de homicidio accidental, se resolvieran de manera justa, mientras que las ciudades levíticas aseguraban que el culto a Dios permaneciera central en la vida del pueblo. Josué también trabajó para recordar al pueblo su identidad como nación consagrada a Dios. Las ceremonias de renovación del pacto, como la realizada en Siquem, Josué capítulo 24, versículos del 1 al 25, sirvieron para unificar a las tribus en su compromiso con Dios y entre sí. Estas ceremonias subrayaron que la tierra prometida no era simplemente un lugar físico, sino un símbolo de la relación de Israel con su Creador. El proceso de distribución de la tierra reveló las complejidades del liderazgo de Josué. Más allá de las batallas, tuvo que gestionar tensiones internas, resolver conflictos y mantener la cohesión de una nación en transición. Su capacidad para combinar sabiduría práctica con una dependencia absoluta de Dios fue clave para superar estos desafíos. La lucha por la unidad nacional también resalta una lección importante: el éxito en la misión divina no depende solo de la victoria externa, sino también de la capacidad de un pueblo para permanecer unido y fiel. Para Josué, mantener esta unidad era fundamental para garantizar que Israel prosperara en la tierra prometida y cumpliera su propósito como pueblo de Dios. Este capítulo de su liderazgo muestra que las verdaderas conquistas no siempre se libran en el campo de batalla, sino también en los corazones y las relaciones de quienes están llamados a caminar juntos hacia un destino común. Al final de su vida, Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquem para entregar un discurso final, una mezcla de exhortación, advertencia y legado espiritual. Este momento marcó el cierre de una etapa histórica. El líder que había guiado a Israel a la tierra prometida se preparaba para dejar el liderazgo en manos de las generaciones venideras. Josué capítulo 24, versículos del 1 al 13. En su discurso, Josué recordó al pueblo las maravillas que Dios había realizado en su favor, desde la liberación de Egipto hasta las victorias en Canaán. Más allá de un repaso histórico, estas palabras tenían un propósito: reforzar la fidelidad de Israel hacia el pacto divino. Ahora, pues, temed al Señor y servidle con integridad y en verdad. Josué capítulo 24, versículo 14, les exhortó Josué, enfatizando la importancia de vivir conforme a los mandamientos divinos. La llamada a la fidelidad no era solo un recordatorio, sino un desafío. Josué sabía que el pueblo enfrentaría tentaciones constantes de apartarse hacia la idolatría y las costumbres de las naciones vecinas. Si has llegado hasta aquí,
realmente espero que hayas encontrado inspiración y conocimiento en nuestro viaje de hoy. Si es así, te invito a suscribirte a nuestro canal. Y si te sientes movido, comenta, amén, 3 veces para esparcir bendiciones por todos lados. No olvides compartir este video con tus amigos y familiares para que ellos también puedan recibir un mensaje de esperanza y fe. Ahora continuamos con el video. Sinas. Este discurso buscaba fortalecer la determinación de Israel para seguir al único Dios verdadero, quien les había dado la victoria y la tierra que ahora poseían. Josué no solo recordó las obras de Dios, sino que también les dejó un ejemplo vivo de lo que significa la fidelidad. Desde su juventud como asistente de Moisés hasta su rol como conquistador de Canaán, Josué había demostrado una obediencia inquebrantable y una fe profunda. En su último discurso, reafirmó su compromiso personal con Dios, declarando: «Pero yo y mi casa serviremos al Señor», Josué capítulo 24, versículo 15. Esta frase, que ha perdurado como una de las declaraciones más conocidas de las Escrituras, encapsula su vida de servicio y devoción. El legado de Josué como líder fiel no solo se reflejó en sus palabras, sino también en sus acciones. Había llevado al pueblo a cumplir la promesa de Dios de conquistar la tierra prometida, enfrentando desafíos militares, espirituales y éticos con una dependencia constante en Dios. Su vida fue un testimonio de que el éxito no se mide solo por las victorias externas, sino también por la capacidad de guiar a otros hacia una relación más profunda con Dios. En su discurso final, Josué no evitó hablar de los peligros que enfrentaría Israel en el futuro. Aunque el pueblo había experimentado la fidelidad de Dios de primera mano, Josué sabía que las tentaciones de la idolatría seguían siendo una amenaza constante. Por ello, les advirtió enfáticamente sobre las consecuencias de apartarse de Dios y seguir a los dioses de las naciones vecinas, Josué capítulo 24, versículos del 19 al 20. Esta advertencia no era solo un recordatorio de los mandamientos de Dios, sino una declaración solemne de las implicaciones de romper el pacto. Josué enfatizó que Dios es un Dios santo y celoso, que no toleraría que su pueblo se comprometiera con prácticas idólatras. Las palabras de Josué reflejaban una mezcla de preocupación y esperanza, reconociendo tanto el potencial del pueblo para caer en la desobediencia como su capacidad para mantenerse fieles y recordaban el pacto divino. El discurso de Josué en Siquem culminó con un acto de renovación del pacto. El pueblo respondió a sus palabras comprometiéndose a servir al Señor y a desechar cualquier forma de idolatría, Josué capítulo 24, versículos del 21 al 24. Como testigo de este compromiso, Josué erigió una gran piedra bajo un encino en Siquem, declarando: «Esta piedra será testigo contra vosotros, porque ha oído todas las palabras que el Señor nos ha dicho». Josué capítulo 24, versículo 27. Este acto simbolizaba la continuidad del pacto entre Dios e Israel, un recordatorio tangible de su compromiso de servir al Señor con fidelidad. Sin embargo, también representaba el reconocimiento de que este pacto requería una vigilancia constante y un esfuerzo activo para resistir las influencias externas que podrían desviarlos de su propósito divino. El último discurso de Josué ofrece lecciones atemporales para los creyentes. Primero, subraya la importancia de recordar y celebrar las obras de Dios como una forma de fortalecer la fe y el compromiso. La memoria colectiva de las victorias divinas es una herramienta poderosa para enfrentar los desafíos del futuro. Segundo, destaca el papel fundamental del liderazgo espiritual en guiar a las comunidades hacia una relación más profunda con Dios.
Josué no solo lideró en el campo de batalla, sino que también actuó como un pastor espiritual, recordando al pueblo su identidad como pueblo de Dios. Finalmente, el discurso de Josué subraya la importancia de las elecciones individuales y comunitarias. Su llamado a decidir a quién servir es una invitación que resuena hasta hoy. Cada generación, al igual que Israel en Siquem, debe tomar una decisión consciente de seguir al Señor y mantener su pacto. El ejemplo de Josué nos recuerda que, aunque los líderes humanos puedan partir, el pacto de Dios permanece y la fidelidad a Él es el camino hacia la verdadera victoria. Asumir el liderazgo después de Moisés representó uno de los mayores desafíos internos para Josué. Moisés no solo era el líder que había enfrentado al faraón y guiado al pueblo a través del Mar Rojo, sino también quien recibió directamente la ley de Dios en el monte Sinaí. Su autoridad y conexión con Dios eran inigualables, y Josué sabía que ser comparado con Moisés sería inevitable. Desde el principio, Dios le aseguró a Josué que su presencia estaría con él, como lo había estado con Moisés. Josué capítulo 1, versículo 5. Sin embargo, esta promesa divina no eliminaba las expectativas del pueblo ni las dudas internas que probablemente Josué enfrentó. Llenar los zapatos de un líder tan icónico requería no solo habilidades estratégicas y fe, sino también una fortaleza emocional para manejar la presión de liderar a un pueblo que aún se estaba acostumbrando a la transición. Josué no intentó emular a Moisés, en cambio, lideró según sus propias fortalezas, confiando en la guía de Dios. Este enfoque lo convirtió en un líder único, respetado por su capacidad para enfrentar desafíos con valentía y mantener al pueblo enfocado en las promesas divinas. Uno de los conflictos internos más profundos de Josué fue el dilema ético de ejecutar órdenes divinas que implicaban la destrucción total de las ciudades cananeas. Dios había instruido a Israel a erradicar a los habitantes de Canaán como parte de su juicio contra sus prácticas idólatras y corruptas. Deuteronomio capítulo 20, versículos del 16 al 18. Sin embargo, llevar a cabo estas órdenes no era una tarea fácil, ni física ni emocionalmente. Josué tuvo que equilibrar su compromiso de obedecer a Dios con las implicaciones humanas de estas órdenes. Aunque estaba convencido de la justicia divina detrás de las instrucciones, no podía ignorar el impacto emocional y moral que estas decisiones tenían sobre él y sobre el pueblo. Este conflicto refleja la carga única del liderazgo espiritual, obedecer a Dios incluso cuando las órdenes son difíciles de comprender desde una perspectiva humana. Estas experiencias forjaron el carácter de Josué como un líder que valoraba la obediencia incondicional a Dios por encima de sus propias emociones o juicios. Sin embargo, también destacaron el peso que conlleva ser el instrumento de la voluntad divina en circunstancias tan difíciles. El liderazgo de Josué estuvo lleno de decisiones que tuvieron consecuencias significativas tanto para la nación como para su propia reputación. Desde el juicio de Acán tras la derrota en Ai, Josué capítulo 7, hasta la alianza con los Gabaonitas, Josué enfrentó situaciones en las que no siempre había respuestas fáciles. Estas decisiones no solo afectaron su liderazgo, sino que también pusieron a prueba su capacidad para actuar con justicia, sabiduría y fidelidad a Dios. La alianza con los Gabaonitas, por ejemplo, fue el resultado de un error en el que Josué no consultó a Dios antes de actuar. Aunque el pacto se basó en un engaño, Josué decidió honrarlo, lo que reflejó su integridad como líder. Josué capítulo 9, versículos del 18 al 20. Este evento mostró que incluso los errores pueden ser redimidos cuando se manejan con honestidad y compromiso con los principios divinos.
El juicio de Acán, por otro lado, puso a prueba su capacidad para tomar decisiones difíciles pero necesarias para restaurar la santidad del pueblo. Estos momentos reflejan cómo Josué equilibraba la justicia con la gracia, enfrentando el peso de decisiones que afectaban no solo su liderazgo, sino también la relación de Israel con Dios. Como líder, Josué también tuvo que lidiar con las dudas, el miedo y la desobediencia ocasional del pueblo. A pesar de las victorias milagrosas, los israelitas enfrentaron desafíos internos como el descontento, la falta de fe y la tentación de regresar a prácticas idolátricas. Mantener al pueblo enfocado en Dios y en la misión de conquistar Canaán requería no solo habilidades de liderazgo, sino también una constante renovación espiritual. Josué utilizó momentos clave, como la renovación del pacto en Siquem, para reforzar la identidad espiritual del pueblo y recordarles que su éxito dependía de su fidelidad a Dios. Josué capítulo 24, versículos del 14 al 24. Estas ceremonias no solo unieron a las tribus, sino que también ofrecieron una oportunidad para que el pueblo renovara su compromiso con el Señor. Los conflictos internos de Josué revelan la profundidad y complejidad de su liderazgo. Su capacidad para manejar la presión del legado de Moisés, obedecer órdenes difíciles y tomar decisiones complejas sin comprometer su fe es un testimonio de su carácter y dependencia en Dios. Estos desafíos también nos enseñan que el liderazgo espiritual no está exento de luchas internas, pero estas pueden ser superadas a través de la fe, la oración y la búsqueda constante de la guía divina. Para Josué, cada conflicto interno fue una oportunidad para crecer y demostrar que el verdadero liderazgo no consiste en evitar las dificultades, sino en enfrentarlas con integridad y obediencia a Dios. Su vida es un recordatorio de que los líderes, al igual que todos los creyentes, deben depender completamente del Señor para cumplir con los propósitos que Él ha establecido. Antes de convertirse en el líder de Israel, Josué pasó años sirviendo como asistente personal de Moisés, una posición que lo preparó para los desafíos que enfrentaría más adelante. Desde el momento en que aparece en el relato bíblico, Josué es descrito como un joven valiente y leal. Fue elegido por Moisés para liderar la batalla contra los amalecitas en el desierto, donde demostró su capacidad militar y su dependencia en la dirección divina. Éxodo capítulo 17, versículos del 8 al 13. Esta experiencia temprana no solo fortaleció su confianza, sino que también le enseñó la importancia de la intercesión y la oración, ya que la victoria dependió del apoyo espiritual de Moisés. A lo largo de los años, Josué observó de cerca cómo Moisés manejaba el liderazgo de un pueblo difícil y enfrentaba los desafíos de guiar a Israel a través del desierto. Este aprendizaje no se limitó a estrategias prácticas, sino que también incluyó lecciones sobre la dependencia absoluta en Dios, la paciencia y la responsabilidad de actuar como mediador entre Dios y el pueblo. Moisés no solo fue un líder para Josué, sino también un mentor espiritual, moldeando su carácter y preparándolo para asumir el manto de liderazgo. Uno de los momentos más significativos en la vida de Josué fue su experiencia en el monte Sinaí. Aunque Moisés subió solo a la cumbre para recibir la ley de Dios, Josué permaneció cerca, esperando en la base de la montaña. Éxodo capítulo 24, versículo 13. Este acto de lealtad y devoción resalta la cercanía de Josué a Moisés y su disposición para servir fielmente en cualquier capacidad. La experiencia del monte Sinaí tuvo un impacto profundo en Josué. Fue testigo de la santidad y la gloria de Dios desde una perspectiva única, lo que reforzó su reverencia por el Señor y su compromiso con el pacto.
También experimentó de primera mano el peso del liderazgo, ya que tuvo que ser testigo de la idolatría del pueblo con el becerro de oro y como Moisés, como líder, manejó esta crisis. Estas vivencias fortalecieron la comprensión de Josué sobre la importancia de mantener la pureza espiritual y la obediencia a Dios como fundamentos del liderazgo. Antes de su muerte, Moisés, bajo la dirección de Dios, transfirió la autoridad a Josué en una ceremonia pública que estableció claramente a Josué como el próximo líder de Israel. Números capítulo 27, versículos del 18 al 23. Este acto no solo fue una confirmación del llamado divino de Josué, sino también un acto de confianza por parte de Moisés, quien reconoció las cualidades de liderazgo de su discípulo. Dios mismo respaldó a Josué, instruyéndole a ser fuerte y valiente, y prometiéndole su presencia constante. Josué capítulo 1, versículo 5. Este respaldo divino era esencial para que Josué pudiera enfrentar los desafíos de liderar a Israel en la conquista de Canaán, una tarea monumental que requeriría tanto fuerza física como discernimiento espiritual. La confirmación del liderazgo de Josué por parte de Dios y Moisés subrayó que su posición no era un accidente, sino parte del plan soberano de Dios para su pueblo. La relación entre Moisés y Josué también ilustra la continuidad del propósito divino en la historia de Israel. Aunque Moisés no pudo entrar en la tierra prometida, su obra no quedó inconclusa, ya que Josué continuó lo que él había comenzado. Este traspaso de liderazgo no fue solo una cuestión administrativa, sino un testimonio de cómo Dios prepara a las personas para cumplir su voluntad a través del discipulado y la experiencia. Josué no trató de ser otro Moisés, sino que lideró de acuerdo con las instrucciones específicas que Dios le dio, adaptándose a las necesidades de su tiempo y misión. Sin embargo, nunca olvidó las lecciones aprendidas bajo el liderazgo de Moisés, y estas formaron la base de su propia relación con Dios y su estilo de liderazgo. La influencia de Moisés en la vida de Josué nos enseña la importancia del discipulado y el liderazgo basado en el ejemplo. Josué aprendió no solo de las victorias de Moisés, sino también de sus errores, comprendiendo que el liderazgo espiritual requiere humildad, obediencia y una dependencia constante en Dios. Además, la transición de liderazgo entre Moisés y Josué subraya que el propósito de Dios siempre continúa, independientemente de los cambios en el liderazgo humano. Para los creyentes, este relato ofrece una lección clave: Dios prepara a las personas a lo largo del tiempo, utilizando sus experiencias y relaciones para moldearlas y capacitarlas para su obra. Josué es un ejemplo de cómo el liderazgo efectivo es el resultado de la preparación divina, la obediencia personal y la disposición para servir fielmente, siguiendo el modelo de aquellos que han caminado con Dios antes que nosotros. El nombre de Josué, que en hebreo es Joshua, significa el Señor es salvación, el mismo significado que el nombre de Jesús. Esta conexión nominal no es una coincidencia, sino una señal de cómo Josué prefiguraba a Cristo como un líder y salvador para el pueblo de Dios. Así como Josué guió a Israel hacia la tierra prometida, Jesús lidera a los creyentes hacia la salvación y la vida eterna. Ambos cumplen roles de redención, pero mientras Josué lo hizo físicamente, llevando a Israel a un territorio terrenal, Jesús lo hace espiritualmente, llevando a su pueblo al reino de los cielos. Josué también reflejó el carácter de Cristo en su obediencia y dependencia en Dios. Su disposición para cumplir las órdenes divinas, incluso cuando parecían difíciles o incomprensibles, anticipa la obediencia perfecta de Jesús, quien dijo: «No se haga mi voluntad, sino la tuya». Lucas capítulo 22, versículo 42. Josué,
como figura de Cristo, apunta hacia el Salvador que guiaría a toda la humanidad a una relación renovada con Dios. La conquista de Canaán liderada por Josué tiene un paralelo espiritual con la obra redentora de Cristo. Mientras Josué lideraba al pueblo en la batalla contra las naciones paganas de Canaán, Jesús lidera a los creyentes en la lucha contra el pecado, la muerte y el poder de Satanás. En ambos casos, la victoria es asegurada no por la fuerza humana, sino por el poder de Dios. Canaán, la tierra prometida, representa en la narrativa bíblica un lugar de descanso y bendición, un reflejo terrenal de la esperanza eterna que los creyentes tienen en Cristo. Así como Josué llevó al pueblo a su herencia física, Jesús lleva a los creyentes a una herencia espiritual que no puede ser destruida ni quitada, 1 Pedro capítulo 1, versículo 4. Este paralelo entre Josué y Jesús refuerza la idea de que la historia de la redención comienza en el Antiguo Testamento y se cumple en el Nuevo. Antes de su muerte, Josué renovó el pacto entre Dios y el pueblo de Israel en Siquem, recordándole su compromiso de servir solo al Señor y de apartarse de la idolatría. Josué capítulo 24, versículos del 14 al 25. Este acto no solo reafirmó la relación entre Israel y Dios, sino que también anticipa el nuevo pacto que sería establecido por Jesús. El pacto renovado en Siquem, con su énfasis en la fidelidad y la elección de servir a Dios, apunta hacia la obra de Cristo, quien, mediante su sacrificio, estableció un pacto eterno con su pueblo. Así como Josué llamó a Israel a decidir a quién servirán, Jesús llama a los creyentes a seguirlo y entrar en una relación eterna con Dios a través de su sacrificio en la cruz. Uno de los eventos más simbólicos del liderazgo de Josué fue el cruce del río Jordán, donde las aguas se detuvieron para permitir que el pueblo cruzara en seco. Josué capítulo 3, versículos del 14 al 17. Este milagro no solo recordó al pueblo la intervención de Dios en el cruce del Mar Rojo, sino que también tiene una conexión profética con el bautismo de Jesús en el río Jordán. El Jordán simboliza un punto de transición, un lugar donde el pueblo dejó atrás su vida de peregrinación en el desierto y entró en la tierra prometida. De manera similar, el bautismo de Jesús en el Jordán marcó el inicio de su ministerio público, un momento en el que anunció el reino de Dios y comenzó a guiar a su pueblo hacia la salvación eterna. En ambos casos, el Jordán representa el poder transformador de Dios, guiando a su pueblo hacia un nuevo comienzo. La vida de Josué, con sus eventos y simbolismos, apunta directamente hacia Cristo como el cumplimiento final del plan redentor de Dios. Sus acciones, desde liderar al pueblo hacia la tierra prometida hasta renovar el pacto en Siquem, son un anticipo de la obra de Jesús, quien guía a los creyentes hacia una relación eterna con Dios. Josué nos enseña que la obra de redención de Dios está presente en toda la Escritura, conectando el Antiguo Testamento con el Nuevo. A través de su vida y liderazgo, vemos un reflejo de Cristo, el Salvador que no solo guía, sino que también redime y asegura la victoria final para su pueblo. Este paralelismo nos recuerda que, al igual que Josué dependió de Dios para cumplir su propósito, los creyentes hoy están llamados a seguir a Cristo con fe, obediencia y confianza en su poder para guiarles hacia la vida eterna. Aunque las victorias más conocidas de Josué incluyen Jericó y el milagro del sol detenido en Gabaón, sus conquistas no se limitaron a estas batallas emblemáticas. En el norte de Canaán, Josué lideró una campaña contra una coalición de reyes cananeos liderados por Jabín, rey de Jase. Josué capítulo 11, versículos del 1 al 15. Este enfrentamiento marcó una etapa crucial en la consolidación del control de Israel sobre la región.
La coalición del norte representaba un desafío significativo debido a la magnitud de las fuerzas unidas y la presencia de carros de guerra, que eran una ventaja militar avanzada en aquella época. Sin embargo, Josué, siguiendo las instrucciones de Dios, lideró al ejército de Israel en una victoria decisiva. En esta campaña, se destacó nuevamente el enfoque de Josué en la obediencia total a Dios, quemando la ciudad de Jase y eliminando a sus reyes, tal como Dios había ordenado. Esta campaña subraya la habilidad de Josué no solo como un líder espiritual, sino también como un estratega militar capaz de enfrentar desafíos complejos mientras confiaba plenamente en la guía divina. Las batallas menos conocidas de Josué. Si has llegado hasta aquí, realmente espero que hayas encontrado inspiración y conocimiento en nuestro viaje de hoy. Si es así, te invito a suscribirte a nuestro canal. Y si te sientes movido, comenta, amén, 3 veces para esparcir bendiciones por todos lados. No olvides compartir este video con tus amigos y familiares para que ellos también puedan recibir un mensaje de esperanza y fe. Ahora continuamos con el video. Revelan su capacidad para combinar la estrategia militar con su dependencia de Dios. A diferencia de las batallas milagrosas como la de Jericó, estas campañas requerían un enfoque táctico más convencional. Josué lideró al pueblo en ataques sorpresa, como en la batalla de Ai, y en campañas prolongadas, como la conquista del norte. Estas estrategias no solo demostraron su habilidad para liderar en circunstancias diversas, sino que también reflejan un equilibrio importante. Aunque Josué confiaba completamente en Dios, entendía que su rol incluía actuar con sabiduría y preparación. Este enfoque refuerza la idea de que la fe en Dios no excluye la responsabilidad humana, al contrario, ambas trabajan juntas para cumplir los propósitos divinos. Uno de los aspectos más destacados de las campañas de Josué fue su capacidad para enfrentar alianzas formadas por múltiples reyes. Estas coaliciones representaban una amenaza significativa, ya que reunían recursos, ejércitos y estrategias de diversas ciudades-estado. Enfrentar estas fuerzas combinadas requería no solo fuerza militar, sino también un liderazgo decidido que inspirara confianza en el pueblo. En varias ocasiones, Josué se enfrentó a estas alianzas, como en la batalla contra los 5 reyes amorreos que atacaron Gabaón, Josué capítulo 10, versículos del 1 al 11, y en la campaña del norte liderada por Jabín. En cada caso, Josué demostró su dependencia en Dios al buscar su guía antes de actuar, confiando en que la victoria provenía del Señor, no de la superioridad militar de Israel. Estas batallas resaltan el papel único de Josué como un líder que equilibró lo físico y lo espiritual. Aunque enfrentaba fuerzas abrumadoras, nunca dependió completamente de su propio entendimiento, sino que buscó constantemente la dirección de Dios. Cada batalla ganada no solo representaba una victoria militar, sino también un paso hacia la construcción de una nación unificada. Josué entendió que conquistar Canaán no se trataba solo de derrotar a los enemigos, sino de establecer un territorio donde Israel pudiera florecer como el pueblo de Dios. Esto implicaba distribuir las tierras conquistadas entre las tribus, asegurándose de que cada una recibiera su herencia según las promesas divinas. La integración de los territorios conquistados también presentó desafíos. Algunas tribus enfrentaron dificultades para desalojar a los habitantes cananeos, lo que llevó a tensiones internas y al riesgo de influencias idólatras. Josué trabajó incansablemente para recordarles a las tribus su responsabilidad de completar la conquista y permanecer fieles a Dios. Estas campañas menos documentadas destacan un aspecto clave del liderazgo de Josué,
su capacidad para permanecer fiel y consistente, incluso en las tareas menos gloriosas o reconocidas. Aunque algunas batallas no tienen el impacto milagroso de Jericó o Gabaón, fueron fundamentales para el cumplimiento del plan de Dios para Israel. Estas batallas también enseñan que la obediencia y la confianza en Dios son necesarias en todas las circunstancias, no solo en los momentos de mayor visibilidad. Josué nos recuerda que cada desafío, grande o pequeño, es una oportunidad para demostrar fe y compromiso con el propósito divino. Por último, las campañas del norte y las batallas menos conocidas resaltan la perseverancia de Josué. A pesar de los desafíos constantes, nunca se desvió de su misión, liderando con valentía, estrategia y una dependencia total en el Señor. Su ejemplo inspira a los creyentes a permanecer fieles en su propio caminar, sabiendo que incluso las victorias menos visibles son valiosas en el cumplimiento del propósito de Dios. El Arca de la Alianza era más que un objeto sagrado, representaba la presencia misma de Dios entre su pueblo. Durante el liderazgo de Josué, el arca ocupó un lugar central en los eventos más significativos de la conquista de Canaán, simbolizando la dirección y el respaldo divino en cada paso del camino. Josué comprendía profundamente el significado del arca y la trataba con el respeto y reverencia que merecía, asegurándose de que el pueblo también lo hiciera. En el cruce del río Jordán, el arca lideró al pueblo, transportada por los sacerdotes. Cuando sus pies tocaron las aguas, éstas se detuvieron, permitiendo que todo Israel cruzara en seco. Josué capítulo 3, versículos del 14 al 17. Este milagro reforzó la idea de que Dios estaba al frente de cada movimiento de su pueblo, guiándolos hacia su promesa. La centralidad del arca en este evento no solo recordó al pueblo su fidelidad pasada, como en el cruce del Mar Rojo, sino que también aseguró su presencia continua en el futuro. El paso del Jordán, liderado por el arca, no fue simplemente un acto logístico para entrar en Canaán. Fue un evento profundamente simbólico que marcó un nuevo comienzo para Israel. Este cruce no solo confirmó a Josué como el líder legítimo elegido por Dios, sino que también reafirmó la fidelidad de Dios a sus promesas. Al colocar el arca en el centro de este milagro, Josué demostró que el éxito de Israel dependía de su relación con Dios, no de su fuerza militar ni de sus recursos. Después del cruce, Josué ordenó que se erigieran 12 piedras tomadas del río como un memorial para las generaciones futuras, recordando cómo el poder de Dios había hecho posible el cruce. Josué capítulo 4, versículos del 1 al 9. Este acto subrayó la importancia de mantener viva la memoria de la obra de Dios, asegurando que el pueblo nunca olvidara que fue el Señor quien abrió el camino hacia la tierra prometida. En las batallas más importantes de la conquista de Canaán, el Arca de la Alianza jugó un papel crucial. En la caída de Jericó, el arca fue llevada al frente del pueblo mientras marchaban alrededor de la ciudad durante 7 días. Josué capítulo 6, versículos del 6 al 15. Este acto no solo simbolizaba la presencia de Dios en la batalla, sino que también destacaba que la victoria no se lograría por medios humanos, sino por el poder divino. El arca no era un arma mágica ni un objeto de superstición, era una representación tangible del pacto entre Dios e Israel. Su presencia en las batallas enfatizaba que cada victoria dependía de la obediencia y la fe del pueblo en las instrucciones divinas. Josué, como líder, entendía esto profundamente y aseguraba que el arca permaneciera en su lugar central, tanto en el ámbito espiritual como en las acciones militares. Más allá de las batallas y los milagros,
el arca de la alianza simbolizaba la relación de pacto entre Dios e Israel. Su ubicación en el centro del campamento recordaba constantemente al pueblo que su identidad y éxito dependían de su fidelidad al Señor. Josué utilizó el arca como un punto focal en las ceremonias de renovación del pacto, como la que realizó en el monte Ebal, Josué capítulo 8, versículos del 30 al 35, donde leyó toda la ley ante el pueblo con el arca presente. Esta centralidad del arca enseñó al pueblo que la obediencia a la ley de Dios y la reverencia por su presencia eran esenciales para su prosperidad en la tierra prometida. Josué reforzó este mensaje a lo largo de su liderazgo, asegurándose de que el arca permaneciera como un recordatorio visible del compromiso de Israel con su Creador. La relación de Josué con el arca de la alianza ofrece lecciones importantes para los creyentes. Primero, destaca la necesidad de colocar a Dios en el centro de nuestras vidas. Así como el arca lideraba al pueblo en el Jordán y en las batallas, los creyentes están llamados a permitir que Dios guíe cada aspecto de sus vidas. Segundo, muestra que la victoria no depende de nuestra fuerza o habilidad, sino de nuestra obediencia y fe en el poder de Dios. Para Josué, el arca era un recordatorio constante de que su liderazgo no era autónomo, sino completamente dependiente de la dirección divina. Esta dependencia en Dios es un modelo para todos los líderes espirituales y creyentes, mostrando que el éxito verdadero viene al seguir fielmente el plan de Dios y mantenerlo en el centro de todas las decisiones y acciones. El arca, como símbolo de la presencia divina, continúa siendo una imagen poderosa de la importancia de vivir en comunión constante con Dios. Antes de su muerte, Josué reunió al pueblo de Israel para darles un mensaje final que sellaría su legado como líder. En Siquem, el lugar donde Abraham había recibido la promesa inicial de la tierra prometida, Josué recordó al pueblo las maravillas que Dios había hecho por ellos, desde la liberación de Egipto hasta la conquista de Canaán. Josué capítulo 24, versículos del 1 al 13. Este repaso no era solo un relato histórico, sino un llamado a la reflexión sobre la fidelidad de Dios y la necesidad de corresponder con obediencia. En su discurso, Josué desafió a Israel a tomar una decisión: escoged hoy a quién serviréis. Josué capítulo 24, versículo 15. Este llamado subrayaba la importancia de la fidelidad continua al Señor, advirtiendo sobre los peligros de la idolatría y las influencias de las naciones circundantes. Su declaración personal, "Yo y mi casa serviremos al Señor", se convirtió en una expresión inmortal de su compromiso y una inspiración para las generaciones futuras. Este discurso no solo fue una exhortación espiritual, sino también un acto de liderazgo estratégico. Josué sabía que su tiempo estaba terminando y quería asegurarse de que el pueblo permaneciera unido en su pacto con Dios, incluso después de su partida. El llamado de Josué a elegir entre servir al Señor o a los dioses de las naciones vecinas fue un momento decisivo para Israel. Aunque el pueblo prometió fidelidad al Señor, Josué capítulo 24, versículos del 16 al 24, Josué les recordó que su compromiso no debía tomarse a la ligera. Su advertencia: "No podréis servir al Señor, porque Él es un Dios santo y celoso", Josué capítulo 24, versículo 19, enfatizaba la seriedad del pacto y las consecuencias de romperlo. La elección presentada por Josué no solo fue relevante en su tiempo, sino que también resuena en la vida de los creyentes actuales. Así como Israel tuvo que decidir a quién servir, cada generación enfrenta la misma decisión: seguir a Dios o conformarse con los valores y tentaciones del mundo. Josué,
en su última oportunidad como líder, dejó en claro que la fidelidad a Dios era la clave para la prosperidad espiritual y nacional. Con la muerte de Josué, Israel perdió a un líder que había guiado al pueblo con valentía, fe y obediencia. Su ausencia marcó el inicio de un periodo de incertidumbre en la historia de Israel. Aunque durante su vida el pueblo permaneció fiel al Señor, tras su muerte comenzaron a surgir problemas de unidad y fidelidad espiritual, lo que finalmente llevó al inicio de la era de los jueces. Josué capítulo 24, versículos del 29 al 31. El vacío dejado por Josué no fue solo político, sino también espiritual. Él había sido un ejemplo de cómo depender de Dios en cada aspecto de la vida, y su ausencia dejó al pueblo sin un líder visible que pudiera guiarles en el cumplimiento del pacto. Este periodo de transición resaltó la necesidad de un liderazgo espiritual continuo para mantener al pueblo enfocado en su relación con Dios. Aunque su tiempo como líder llegó a su fin, el impacto de Josué perduró en la historia de Israel. Su vida y liderazgo demostraron que el éxito no depende de la fuerza humana, sino de la obediencia y la fe en Dios. Josué no solo lideró batallas y distribuyó tierras, también dejó un legado de fidelidad y compromiso con el pacto divino. El memorial que estableció en Siquem, una gran piedra erigida como testigo del pacto renovado, se convirtió en un símbolo tangible del compromiso de Israel con Dios. Josué capítulo 24, versículo 27. Aunque las generaciones futuras enfrentarían desafíos, el ejemplo de Josué permaneció como un recordatorio de lo que significa liderar con integridad y depender de Dios en todo. La muerte de Josué subraya la importancia de preparar a las generaciones futuras para continuar la obra de Dios. Aunque su liderazgo fue exitoso, Israel enfrentó dificultades tras su partida porque faltaba un líder con la misma conexión con Dios. Esto resalta la necesidad de un discipulado continuo y un liderazgo espiritual que pueda trascender el tiempo y las transiciones. Para los creyentes actuales, la vida y muerte de Josué son un recordatorio de que nuestra verdadera herencia está en el cumplimiento del propósito de Dios. Josué vivió y murió con la certeza de haber obedecido el llamado divino, dejando un legado que sigue inspirando a los creyentes a vivir con fe, obediencia y compromiso con el Señor. La vida de Josué se distingue por un liderazgo marcado por la obediencia y la humildad. Desde sus primeros días como asistente de Moisés hasta su rol como conquistador de Canaán, Josué mostró un enfoque constante en el servicio a Dios y a su pueblo. Este liderazgo servicial prefigura el de Cristo, quien, al igual que Josué, lideró no para su propia gloria, sino para cumplir el propósito divino. Josué actuó como un instrumento de la voluntad de Dios, enfrentando desafíos aparentemente insuperables con fe y determinación. Su capacidad para guiar al pueblo, no solo en las batallas físicas, sino también en su relación espiritual con Dios, lo convierte en un modelo de liderazgo que refleja el ministerio de Cristo, quien vino para servir y salvar. Mientras Josué abrió el camino hacia la tierra prometida, Jesús abrió el camino hacia la salvación eterna. Las batallas lideradas por Josué, aunque físicas, tienen un profundo simbolismo espiritual. Su misión de conquistar Canaán y establecer al pueblo de Dios en la tierra prometida es un reflejo de la misión de Cristo de derrotar el pecado y establecer su reino eterno. Así como Josué enfrentó enemigos que parecían invencibles, Jesús enfrentó las fuerzas del pecado, la muerte y Satanás, asegurando la victoria para todos los creyentes. La conquista de Canaán no se logró únicamente por la fuerza de las armas, sino por la dependencia total de Josué y el pueblo en la dirección de Dios. De manera similar,
la victoria espiritual en Cristo no se logra por nuestros propios esfuerzos, sino por nuestra fe en el poder redentor de su sacrificio. La misión de Josué de llevar al pueblo a la tierra prometida apunta a la obra de Cristo, quien guía a los creyentes hacia la vida eterna. Al final de su vida, Josué reunió al pueblo para renovar el pacto con Dios en Siquem. Este acto de reafirmación simbolizó el compromiso continuo de Israel con el Señor y la necesidad de elegir entre la fidelidad a Dios o la idolatría. Este evento prefigura el nuevo pacto establecido por Cristo, quien, mediante su sacrificio, ofreció a la humanidad la oportunidad de reconciliarse con Dios y vivir en una relación eterna con Él. El pacto renovado por Josué exigía una decisión consciente del pueblo, tal como el Evangelio llama a los creyentes a decidir seguir a Cristo. Al igual que Josué pidió a Israel que eligiera a quien servir, Jesús llama a los creyentes a tomar una decisión personal de fe, comprometiéndose a vivir en obediencia y fidelidad al Señor. La historia de Josué es un recordatorio constante de que el liderazgo humano, cuando está alineado con la voluntad de Dios, puede lograr cosas extraordinarias. Sin embargo, también señala la necesidad de un líder eterno y perfecto, un papel que solo Cristo puede cumplir. Mientras que Josué llevó al pueblo a una herencia terrenal, Jesús ofrece una herencia eterna en el reino de los cielos. La vida de Josué inspira a los creyentes a confiar en el liderazgo de Cristo, quien, como el Salvador y Rey eterno, guía a su pueblo a través de los desafíos de esta vida hacia la promesa de una vida eterna con Dios. La esperanza en el liderazgo divino, reflejada en la historia de Josué, encuentra su cumplimiento pleno en Jesús, quien es el verdadero conquistador del pecado y la muerte. La conexión entre Josué y Cristo resalta la continuidad del plan redentor de Dios a lo largo de la historia. Desde las conquistas de Canaán hasta la cruz, Dios ha estado trabajando para llevar a su pueblo a una relación más profunda con Él. Josué, con su liderazgo fiel y sus actos de obediencia, apunta directamente a Cristo, quien es el cumplimiento perfecto de todas las promesas divinas. Para los creyentes, la vida de Josué es un modelo de fe, obediencia y liderazgo centrado en Dios. Sin embargo, también es un recordatorio de que incluso los líderes más grandes son solo sombras del Salvador definitivo. En Cristo, encontramos la victoria completa, la renovación del pacto eterno y la esperanza de una herencia que nunca perecerá. La historia de Josué nos llama a mirar más allá de la tierra prometida terrenal y a poner nuestra esperanza en la promesa eterna de Dios, asegurada por su Hijo.